Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en una historia que puede sonar sencilla, pero que, os aseguro, esconde una lección vital. Cómo recuperar nuestra vida a base de pasos pequeños. Imagina abrir los ojos y sentir que cada movimiento duele. Incluso girarse en la cama se convierte en una batalla. Esa sensación de que el cuerpo, tu propio cuerpo, se ha puesto en huelga. Puede que no sobrevivas a esta etapa si decides rendirte y no das ni un paso hacia adelante. Suena dramático, ¿verdad? Pero hay que empezar así, porque la realidad de muchos mayores es precisamente esa. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Además, quiero proponerte algo curioso. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o pueblo me estás escuchando y qué hora es allí. Me gusta imaginar este coro de lugares lejanos, unidos por una misma historia. Ahora, apaga las luces. Quizá enciende un ventilador para un ruido suave y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Cuando me despertaba hace 3 años, lo primero que aparecía era el dolor. No era un simple, ¡ay, qué rigidez de la mañana! No, era un dolor profundo, punzante, que me ataba al colchón, como si alguien hubiese puesto cadenas invisibles en mi espalda. Mi mente decía, arriba, hombre, levántate, que la vida espera, pero mi cuerpo murmuraba, ni lo intentes, y allí me quedaba, atrapado, mirando el techo, escuchando los ruidos lejanos de la calle. La verdad es que uno se siente también un poco inútil. Los hijos ya adultos, cada uno en su mundo, y yo encerrado, girando pensamientos en círculos. ¿Qué me espera? ¿Un sillón perpetuo? ¿Un ingreso en un sitio donde nadie me conozca? Lo confieso, la sola palabra residencia me erizaba la piel. No porque sean malas, sino porque suenan a último capítulo. Y yo aún quería leer muchos capítulos más. Recuerdo especialmente una mañana de invierno. La caldera hacía ese ruido grave. La ventana empañada mostraba gotas resbalando como pequeñas lágrimas. Intenté incorporarme. Cada músculo gritó protesta. Me quedé quieto pensando si ese día iba a ser yo mismo, mi única compañía. Y fue entonces cuando me invadió una certeza incómoda. Si no hacía algo, acabaría siendo verdad ese miedo al último capítulo. Ese día me traje una frase que luego se convirtió en talismán. El movimiento es vida. Me la dijo un médico de cabecera, en tono casi paternal. Y confieso que al oírla pensé que estaba exagerando. Un poco como cuando los anuncios de la tele dicen que beber agua cambia tu destino, pero no. Tenía razón. El movimiento, por pequeño que fuera, iba a ser mi cuerda de salvación. Así que la jornada empezó, de la forma más ridícula posible, luchando por sentarme. Parecía una telenovela en cámara lenta, con mis gruñidos de fondo como banda sonora. Cuando por fin estuve sentado al borde de la cama, sentí que había ganado una maratón, y nadie me dio una medalla, salvo mi respiración agitada que decía, todavía puedes. Tomé un vaso de agua tibia. Y puede que esto suene como un consejo de revista barata, pero de repente noté que algo se encendía dentro, como si mi cuerpo dijera gracias. Después abrí la ventana. El aire frío entró y
Aunque tuve un escalofrío, también percibí una chispa, un soplo de vida. Respirar hondo se convirtió en un lujo, de esos que uno olvida hasta que lo recupera. Aquí la sabiduría de la vejez aparece clara. No necesitas máquinas, ni suscripciones a gimnasios caros para cambiar. Basta con moverte, aunque sea unos pasos, y reírte un poco de ti mismo. Y créedme, saber reírse de tu propia torpeza es el elixir más barato que existe. Dato curioso que aprendí después. En Japón, se cree que las personas mayores que siguen una rutina de estiramientos por la mañana viven más años y, atención, mantienen más amigos. Así que lo de moverse desde la cama no solo te alarga la vida, también tu agenda social. Pero no todo lo que os cuento es tan esperanzador. Abro aquí una cuestión que muchos académicos discuten. ¿Es la soledad en la vejez un síntoma inevitable de nuestra sociedad moderna o simplemente un reflejo de cómo siempre hemos tratado la vejez? Hay corrientes que dicen que es un nuevo problema, resultado de familias nucleares y ciudades impersonales. Otros opinan que ya Homero hablaba de viejos abandonados en sus relatos y que simplemente somos malos recordadores de historia. Yo no lo sé, pero mientras los expertos se pelean en congresos, os digo lo que sí sé. La soledad duele más que cualquier lumbalgia. Por eso yo no quería solo moverme, quería volver a sentir que pertenecía a algo más grande que mi colchón. Ese despertar, el primero con agua tibia y aire frío, fue a la vez un parto y un ensayo. El parto de una nueva vida y el ensayo de la disciplina, porque no nos engañemos, la disciplina es aburrida, pero es la única herramienta real cuando ya no tienes 20 años. Uno puede comprometerse con frases bonitas, pero al final es levantarse aún cuando no quieres. Beber el vaso de agua aún cuando no apetece. Abrir la ventana, aunque sea un día gris. Y sí, he de confesaros un chiste privado. La primera vez que logré caminar unos 5 minutos hasta la cocina, me aplaudí solo, en plan, ole, de campeón. Imagina a un señor mayor, aplaudiéndose con las manos todavía entumecidas. Seguro que si me veían mis hijos por la cámara del móvil, pensaban, papá ha perdido la cabeza. Quizás sí, pero mejor perder un poco la cabeza que perder las piernas. Así comenzó mi historia, sobre un dolor de espalda, sobre un miedo enorme y sobre un primer gesto minúsculo, abrir la ventana y respirar. En ese gesto estaba escondida la semilla de todo lo que iba a venir después. Caminar, encontrarme con desconocidos que se convertirían en amigos, aprender de sus trucos, redescubrir la cocina y hasta reconciliarme con mis hijos. Pero eso, claro, vendrá después. Por ahora, quédate con la imagen de un hombre encorvado, peleando con el edredón, y luego con un vaso de agua, temblándole en las manos, sonriendo como si hubiera ganado un campeonato olímpico de supervivencia. Ese soy yo. Y ahí empezó todo. Al día siguiente de aquel parto, extraño que os conté en la primera parte, algo dentro de mí ya había cambiado. No fue un milagro, ni mucho menos una revelación divina. Simplemente era la certeza de que si había podido llegar hasta la cocina y beberme un vaso de agua,
entonces podía volver a hacerlo. Esa repetición, ese ritual mínimo, se convirtió en mi trampolín. Y lo gracioso es que no necesitaba nada más que mi propio cuerpo, ni aparatos de gimnasio, ni pulseras inteligentes, ni videos de musculosos gritando, ¡vamos! ¡Una más! Yo iba a mi ritmo, que era más bien el de una tortuga con asma. Pero era mi ritmo. Me levantaba temprano, sin querer levantarme. Esto es un dato de oro en la vida de un jubilado. Aunque nadie marque el despertador, levantarse a una hora fija marca la diferencia. Podría haberme quedado remoloneando, pero algo me decía que aquel vaso de agua tibia y aquel aire fresco me esperaban como compañeros de la mañana. Era curioso verme a mí mismo dudar frente a la ventana, preguntándome, ¿realmente necesito ponerme los pantalones solo para caminar hasta la cocina? Y la respuesta siempre era sí. Ahora bien, no quiero que penséis que todo fue un ascenso épico desde el primer minuto. Hubo recaídas, hubo mañanas en las que me quedé sentado en el borde de la cama, 20 minutos negociando con mis lumbares. Algunas veces ganaron ellas y me tumbé de nuevo. Otras veces, con un resoplido teatral, como si estuviera en una tragicomedia, acababa en pie. ¿Y qué espectáculo daban mis primeros pasos? Pasito corto, pasito chistoso, casi como si bailara un vals raro con el aire. Lo llamo vals de supervivencia. 1, 2, respiro. 1, 2, dolor. 1, 2, me río de mí mismo. La primera semana, solo logré ir y venir de la habitación al salón sin apoyarme demasiado en las paredes. Os parecerá ridículo, pero para mí era como recorrer el Sahara sin cantimplora. Y aquí entra la sabiduría propia de la edad. Sabemos que las victorias pequeñas son en realidad grandes, porque cada pequeño logro sostiene el edificio entero de nuestra dignidad. En medio de todo esto, encontré consuelo en algo banal, el sonido de la cafetera. Mientras caminaba lentamente hacia la cocina, el clac, clac del mecanismo saludaba como música de bienvenida. Era como si la cafetera me dijese, mira quién ha llegado, el héroe del pasillo. Sí, en esos días llegué a considerar la cafetera mi amiga más fiel. Y ahora, dato extraño pero real, que descubrí más adelante. Hay estudios que aseguran que el aroma del café recién hecho puede ayudar a reducir la sensación de dolor muscular porque activa zonas cerebrales de recompensa. Así que, sin saberlo, yo estaba practicando mi propia terapia aromática gratis. Sin embargo, el debate académico al que me enfrentaba, aunque no en un aula, sino dentro de mi cabeza, era otro. ¿Cuánto dolor es aceptable y cuánto dolor es señal de daño real? Algunos médicos recomiendan moverse aunque duela. Otros insisten en que el dolor es un aviso que no conviene desafiar. Yo me encontraba en tierra de nadie. Si me quedaba quieto, sentía que me oxidaba. Si me movía demasiado, me temblaban las piernas. Al final, opté por un término medio muy personal. Moverse lo suficiente como para reírse después. Nunca tanto como para llorar. Con el tiempo, fui añadiendo mejoras divertidas a la rutina. Un día decidí que no bastaba con caminar hasta la cocina,
Tenía que abrir cada cortina de la casa. Parecía un mayordomo de película antigua, preparando la casa para un conde invisible. Pero cada gesto simple sumaba. Cada cortina abierta era como levantar el telón de un escenario donde yo era actor y público al mismo tiempo. Otra mañana me di cuenta de que respirar profundamente 5 veces frente a la ventana me hacía sentir diferente, como si mi pecho, normalmente hundido, recordara que también podía expandirse. Desde entonces, adopté ese ritual: vaso de agua, caminata lenta, cortinas abiertas, respiración profunda. Podrá sonar insignificante, pero creedme, era una coreografía sagrada. Y no faltaban momentos cómicos. Una vez, practicando la respiración, pasó el cartero y me sorprendió con la barriga inflada y los brazos abiertos, como si fuera un monje místico recibiendo la iluminación. «Buenos días», dijo con cara de aguantar la risa. No pude evitar contestarle. «Ya ve, ensayando para la próxima función en el Teatro Municipal». Lo cierto es que a veces el humor es el único escudo contra la vergüenza. Lo cierto es que, poco a poco, esos pasos matinales fueron haciendo que mi cuerpo dejara de crujir como una vieja puerta oxidada. No desaparecía el dolor, pero cambiaba. Y vaya si cambia la vida cuando no sientes que cada movimiento es una tortura. Al final, aprendí la gran lección de esta etapa. Uno no recupera la independencia de golpe, sino que la negocia centímetro a centímetro. Cada vaso de agua, cada cortina, cada respiración contada, eran fichas de un tablero nuevo, donde yo me empeñaba en mantenerme en juego. Por supuesto, aún quedaba lo más difícil: salir de casa. Pero eso merece su propio capítulo. Salir a la calle después de tanto tiempo encerrado fue casi como preparar una expedición al Polo Norte. Y no exagero. La primera vez que decidí bajar al parque, lo hice con más miedo que cuando me hice mi primera radiografía. El simple hecho de pensar en ponerme los zapatos, agacharme, atarme los cordones, aquello ya parecía un deporte olímpico. Pero lo logré. Y cuando salí al portal, sentí algo parecido a una mezcla de miedo y euforia. Como si me hubieran soltado en un territorio desconocido y, al mismo tiempo, familiar. El aire de la calle no era como el del balcón. Era más áspero, lleno de olores mezclados: pan recién horneado de la tienda de la esquina, gasolina de los coches, el leve perfume barato del detergente de la vecina que tendía la ropa. Todo eso me golpeó como un recordatorio de que la vida estaba aquí fuera, avanzando, aunque yo hubiera creído que había quedado detenido. El primer destino fue el parque de enfrente. Apenas 2 bancos, unos árboles cansados y un camino de tierra que se empeñaba en ser sendero. Parecía poca cosa, pero para mí era como llegar a la plaza mayor de una gran ciudad desconocida. Caminé despacio, mirando al suelo, como si cada piedrecita tuviera la capacidad de atacarme en la rodilla, y de repente, allí estaban, otros mayores, cada uno con su ritmo lento, sus bastones, sus conversaciones entrecortadas. Me quedé sorprendido. No era yo el único raro que luchaba por moverse. Una señora menuda, con gorro de lana pese al sol tibio, me saludó. ¿Primer día? Imaginad mi cara. ¿Cómo sabía ella que era mi primer día? Supongo que se me notaba en el paso tembloroso.
Le respondí con una sonrisa torpe. Sí, se me nota, ¿verdad? Y ella replicó riendo. Aquí todos hemos tenido un primer día. Esa frase se me quedó grabada. Todos hemos tenido un primer día. Qué sabiduría tan sencilla y tan grande al mismo tiempo. Nos recuerda que todo cambio comienza con un debut, aunque sea inseguro. Al rato, otros dos abuelos se acercaron. Entre las tres personas, me hicieron sentir como si acabara de pasar una especie de prueba de iniciación. Me preguntaron dónde vivía, cuánto tiempo llevaba sin salir, y antes de darme cuenta, ya estaba caminando con ellos, en grupo. Ritmo pausado. Comentarios sobre las tazas de café, sobre las rodillas que se quejaban. Y descubrí que todas nuestras quejas eran muy parecidas. Lo gracioso es que al compartirlas dolían menos. Un hecho curioso, uno de aquellos hombres, al que llamaré Antonio, conocía de memoria la historia de los bancos del parque. Según él, uno fue donado por la Asociación de Vecinos en los años 80 y el otro por un alcalde que luego dimitió por un escándalo con unas farolas. Yo me quedé pensando, ¿quién guarda esos datos en la cabeza? Pero lo fascinante es cómo algunos detalles absurdos se convierten en la huella de nuestra memoria colectiva. Al llegar al final del parque, la señora del gorro me dio un consejo. Si te cansas, siéntate en el banco, pero nunca vuelvas a casa sin dar la vuelta entera. Aunque tardes, aunque protesten tus huesos, lo importante es completar el círculo. Esa enseñanza se convirtió en otro de mis talismanes. Terminar lo que empiezo, por más lento que sea. Desde entonces, cada mañana fui sumando metros. Primero la vuelta al parque, luego 2 vueltas, luego un tramo más largo, hasta la fuente que apenas goteaba agua. Y en cada paso, encontraba a las mismas caras. Algunos días no hablábamos mucho, apenas un buenos días. Y otros días, nos alargábamos en conversaciones sobre recetas de cocido o sobre qué serie de la televisión era demasiado absurda para seguir viéndose. Aquí surge el debate académico de la sociología geriátrica. ¿Es la comunidad local, los vecinos, los amigos de banco y parque, más eficaz que los servicios institucionales en la prevención de la depresión en la vejez? Hay quienes defienden que el sistema sanitario debería invertir más en fomentar encuentros sociales que en medicar la tristeza. Otros sostienen que no podemos reemplazar los cuidados sanitarios con charlas de parque. Yo, que no soy sociólogo ni médico, pero sí paseante con dolor de espalda, opino que esas conversaciones ligeras en el parque hacían más efecto que muchas pastillas. Recuerdo con humor una mañana que me animé a estirar los brazos, al estilo gimnasia. Justo pasó un grupo de jóvenes con monopatines. Se quedaron mirando y uno gritó: «Vamos, Titán, tú puedes». Me reí tanto que casi me caigo, pero, oye, de repente me sentí entrenador en un estadio improvisado. Y eso que mi estadio era un camino de tierra y hojas secas. Lo interesante es que cuando compartes tiempo con gente de tu misma edad, acabas intercambiando secretos que ni los médicos saben. Un día, Antonio me explicó cómo se coloca el parche de calor en la espalda para que dure más horas. Y otra señora, Carmen, mostró un truco ancestral con hojas de col hervidas
para calmar las rodillas inflamadas. Yo nunca había oído eso, pero ella juraba que su abuela ya lo hacía en los años 30. Y quizás sea superstición, pero algo de alivio encontré el día que probé el invento. Con cada tarde en el parque, iba comprendiendo que lo importante no era solo mover las piernas, sino mover también la lengua, la mirada y el corazón. Porque el dolor de espalda seguía ahí, sí, pero ya no ocupaba toda la escena. Había risas, había saludos, había anécdotas absurdas sobre bancos de parque o sobre programas de televisión olvidados. Y en ese pack de experiencias, el dolor se hacía pequeño, como un actor secundario obligado a ceder protagonismo. Lo más gracioso es que hasta mis hijos lo notaron por teléfono. Papá, ¿qué te pasa que suenas más animado? Y yo, en tono triunfal, es que ahora tengo mi propio club de caminantes lentos. Poca broma. Esto es casi una sociedad secreta. Ellos rieron, y yo sentí un orgullo extraño, como si hubiera vuelto a ser adolescente que presume de pandilla. Aquel primer paso fuera de casa se convirtió en una revolución tranquila. El parque, que antes veía desde lejos, con indiferencia, se transformó en escenario principal de mi vida diaria. Ya no era solo salir a estirar las piernas, era formar parte de algo. Y así, con pasos lentos, pero constantes, comprendí que la soledad verdadera es quedarse quieto. En cuanto abres la puerta, en cuanto avanzas unos metros, la vida viene a encontrarte. La magia de aquel grupo improvisado de caminantes fue que acabó transformándose en algo más que un paseo diario. Empezamos siendo 4 o 5 abuelos sueltos que coincidíamos en el parque y terminamos convertidos en un club sin estatutos, sin presidente y sin cuotas. Lo único obligatorio era presentarse con ganas de charlar o, en su defecto, ganas de escuchar. Y créedme, en esa etapa de mi vida, escuchar era tan valioso como hablar. Con el paso de las semanas, se estableció un ritual no escrito. Nos juntábamos a la misma hora, tomábamos el mismo recorrido, y siempre había alguien que llevaba la batuta de la conversación. Un día era Carmen, preguntando por las telenovelas que parecían empeñadas en que el villano nunca muriese del todo. Otro día era Antonio, con su memoria prodigiosa que servía para contar detalles curiosos de la historia del barrio. Y sí, también me tocaba a mí. Solía sacar el tema del dolor de espalda, y de tanto repetirlo, la gente empezó a llamarme el meteorólogo lumbar, porque yo predecía el tiempo según la presión en mi cintura. Lo impactante era notar cómo la amistad, esa medicina intangible, comenzaba a surtir efecto. Los paseos eran más largos, porque estaban acompañados de risas y de consejos. Incluso los dolores parecían seguir un extraño protocolo. Se presentaban cuando yo estaba solo, pero se ocultaban un poco al sonar la carcajada de mis compañeros. Vi con claridad aquello que tantas veces se repite: el dolor compartido duele menos. E igual de importante, la alegría compartida se multiplica. Y de esta experiencia se desprende una de esas perlas de sabiduría de nuestra edad, que a veces lo que más sana no es el medicamento, ni siquiera el ejercicio, sino la certeza de que alguien te mira a los ojos y entiende lo que estás pasando. Lo curioso
es que entre nosotros empezamos a intercambiar trucos que nunca hubiéramos contado a los médicos. Carmen me enseñó un ejercicio sencillo: sentarse en un banco, levantarse lentamente 10 veces seguidas y volver a sentarse. Al principio yo apenas lograba hacerlo 3 veces antes de jadear. Me decía: no importa, haz al menos una, aunque sea una, ya es victoria. Con el tiempo llegué a 10, luego a 15. La satisfacción era como subir al podio olímpico, aunque nadie alrededor me aplaudiera. Otro compañero compartió un ritual rarísimo que aprendió de su cuñado: rodar un bote de cristal frío por las rodillas. No puedo asegurar que curase nada, pero era tan extravagante que todos lo probamos un día. Imagínenos, 10 abuelos en fila, con botes de mermelada vacíos, rodándolos sobre las piernas mientras reíamos como adolescentes. Si alguien nos hubiera grabado, sin duda habríamos sido virales. Dato extraño que descubrí después: en algunos países existe la terapia de la risa como tratamiento médico complementario. Hay hospitales donde los payasos no van solo a entretener a los niños, sino también a trabajar con ancianos. Y está demostrado que la risa libera endorfinas que actúan como analgésicos naturales. Así que, aunque pareciera ridículo, nuestras sesiones de botes de mermelada y carcajadas eran pura medicina. Pero claro, aquí entra otro debate serio, uno muy discutido en la gerontología: ¿hasta qué punto la amistad puede sustituir terapias formales? Podemos considerar que el apoyo social es equivalente a una intervención médica. Algunos expertos dicen que sí, que la red social que construye un anciano es su principal factor de protección contra la enfermedad. Otros, más escépticos, alertan que no deberíamos cargar en los amigos o vecinos lo que corresponde a profesionales sanitarios. Yo, sin estudios científicos debajo del brazo, pero con mis paseos diarios contados, os digo lo siguiente: lo uno no reemplaza a lo otro. Pero cuando la amiga que te ofrece asiento y la mano que te ayuda a ponerte de pie coinciden, ese gesto ya supera a cualquier receta. En el grupo, empezamos a notar también beneficios indirectos. Al reírnos más, dormíamos mejor. Al aprender trucos sencillos, nos sentíamos valiosos porque compartíamos conocimiento. Y poco a poco, dejamos de ser un grupo de desconocidos. Pasamos a ser un círculo de confianza. Nos llamábamos cuando uno faltaba: ¿estás bien, Antonio? No te vi esta mañana. Esa llamada podía salvar un día entero de soledad. Os cuento una anécdota divertida. Una mañana llegué con cara seria y Carmen me preguntó: ¿qué pasa? ¿Te has enfadado con tu almohada? Yo respondí: no, es que no me saludó esta mañana. Nos reímos tanto que casi no pudimos empezar la caminata. Ese grado de humor tonto era lo mejor contra la amargura. Y sí, había momentos de crudeza. Algunos confesaban miedo sobre operaciones. Otros relataban la pérdida de amigos recientes. Pero al compartirlo, lo dramático se volvía soportable. Era un recordatorio de que el dolor no era solo mío, sino parte del camino de todos. Llegué a la conclusión de que nuestra sociedad secreta, de caminantes lentos, había creado una medicina insólita. El cóctel era un 30% ejercicio suave, un 30% risa, un 30% conversación banal
y un 10% fe compartida de que aún podíamos mejorar. Ese 100% se convirtió en una receta propia, fuera del recetario oficial. Cuando colgábamos del brazo, en las tardes frías, o compartíamos una bolsa de pipas en un banco, yo comprendía que el verdadero lujo de la vida no estaba en viajar a lugares exóticos, sino en sentarte al sol con alguien que entiende tu chiste malo. En esas pequeñas fraternidades se esconden los grandes remedios. Así, sin darme cuenta, pasé de ser un hombre que temía acabar en una residencia a ser parte de un club que me recordaba todos los días que aún quedaba mucha vida por delante, porque al final, lo que más cura no es la pastilla, sino la presencia de otros. El cambio más sorprendente de aquellos meses no fue que pudiera caminar un poco más lejos, ni que aprendiera extraños remedios con hojas de col. Fue algo mucho más cotidiano, pero a la vez más revolucionario. Volví a dormir bien y volví a disfrutar de sentarme a la mesa. Durante años había convivido con el insomnio como si fuera un vecino pesado que nunca se muda. Las noches eran eternas. Yo miraba el techo, escuchaba ruidos imaginarios, me giraba una y otra vez, y al final terminaba encendiendo la televisión para que al menos alguien hablase. Así pasaban las horas, hasta que el amanecer llegaba con un sabor amargo de cansancio. Luego durante el día estaba irritable, lento, sin ganas de nada. Era un círculo vicioso del que parecía imposible escapar. Pero un buen día, tras semanas de caminatas y risas en el parque, algo cambió. Mi cuerpo cayó rendido por la noche. No necesité pastillas. No necesité aquel frasco de somníferos que tanto me asustaba por sus efectos secundarios. Simplemente caí en un sueño profundo y continuo, como no recordaba desde hacía años. Al despertar, me sentía ligero, con esa sensación de haber hecho un viaje silencioso al otro lado y haber vuelto entero. Cuando llegué al parque a contarlo, Carmen levantó el pulgar y me dijo: «Eso es porque ahora llegas al final del círculo cansado, y un cuerpo cansado duerme de verdad». Ahí estaba la clave: el cansancio sano, no el agotamiento y agotamiento enfermo. Y lo curioso es que al mejorar el sueño, mejoró también el apetito. Ya no tenía esa pereza frente al plato vacío. Ya no improvisaba comidas deprimentes de galletas o fideos instantáneos. Empecé a redescubrir la cocina. Alguien del grupo, un tal Julián, nos enseñó a preparar un guiso sencillo, con garbanzos y verduras, que resultaba barato y nutritivo. Nos reíamos diciendo que habíamos formado una secta del puchero. Yo, que llevaba media vida rechazando la cocina por torpeza, de pronto me encontré atreviéndome a cortar mis cebollas y a experimentar con caldos. Y sí, lloraba al cortarlas, pero al menos eran lágrimas con sentido. Un día incluso organicé algo que nunca pensé posible. Invité a 2 compañeros del grupo a comer en mi casa. Entre los 3, montamos un festín de pobres orgullosos. Ellos trajeron ensalada y pan recién comprado en el mercado, y yo había preparado un guiso que olía a gloria. Nos sentamos a la mesa como si hubiéramos conquistado un restaurante de lujo. Brindamos con agua fresca y reímos como niños. Os aseguro que aquella comida
me supo más rica que los banquetes más caros de mi juventud. Hay un tipo de sabiduría que solo se entiende al envejecer. La comida no es solo para llenar el estómago, es excusa para mantener las conversaciones vivas. Comer acompañado, aunque sea un plato humilde, es un acto casi medicinal. Y esto lo confirman hasta los estudios médicos. Compartir mesa reduce el riesgo de depresión y mejora la nutrición en personas mayores. Así que, cuando alguien me preguntó cuál era mi nueva terapia, respondí: guiso de garbanzos en buena compañía. Dato curioso: leí que en Corea del Sur existe un concepto llamado Honbap, que significa comer solo, y en los últimos años se ha convertido en tendencia entre los jóvenes. Restaurantes ofrecen mesas individuales y menús pensados para quienes no quieren conversar. Me pareció extraño. Mientras allí se saca pecho con la soledad voluntaria, aquí nosotros, ancianos occidentales, encontramos salud precisamente en comer acompañados. Dos visiones completas del mundo sobre un mismo acto: alimentarse. Aquí surge también un debate académico interesante. ¿Son más importantes los nutrientes en sí mismos o el contexto de cómo se consumen? Los nutricionistas ponen el acento en las proteínas, las grasas, las vitaminas. Pero hay sociólogos que sostienen que comer en grupo produce mejor efecto en el organismo porque el estado emocional influye en la digestión. Yo no sé resolver esta batalla científica, pero puedo dar fe de que una sopa compartida se digiere más ligero que un filete solitario. A nivel práctico, nuestra pequeña comunidad de caminantes pronto se transformó también en una red culinaria. Un día Carmen traía un tupper con croquetas y me daba 3. Así cenas algo decente esta noche. Yo, a la semana siguiente, cocinaba un poco de estofado y se lo ofrecía a Antonio. Era un intercambio de saberes y sabores. Al final, descubrí que el vecindario se podía convertir en un segundo comedor. Nunca más me vi obligado a comer lamentables solitarios inventos. Y os contaré una escena divertida. Una tarde decidí experimentar con una receta de internet y salió un desastre monumental. El arroz, en lugar de suelto y aromático, parecía cemento húmedo. Me enfadé tanto que por poco lo tiraba a la basura. Pero entonces pensé, bueno, si lo bautizo como pastel sólido de arroz, quizá parezca intencional. Lo llevé al parque, lo probamos, y todos estallaron en carcajadas. Terminamos comiéndolo igual, con chistes incluidos, y así, lo que iba a ser un fracaso culinario se transformó en una fiesta improvisada. Lo que más me sorprendió de toda esta etapa fue un detalle simple. Al dormir mejor y comer mejor, ya no necesitaba tanto café para mantenerme despierto, ni dulces para engañar al estómago. Sentía energía natural, esa que viene del cuerpo cuando se le trata con paciencia y constancia. Mis hijos, claro, notaron la diferencia. Antes me llamaban por teléfono y yo apenas contestaba con lamentos. Estoy cansado. No duermo. No como. Ahora las conversaciones eran un desfile de anécdotas. Hoy he cocinado guiso. Mañana vamos a probar lentejas. Y Carmen me ha traído croquetas. Y ellos, incrédulos, me decían: papá,
parece que has abierto un canal gastronómico. Yo respondía, pues cuidado, que igual me hago influencer de cuchara. Bromas aparte, aquello era un salto cualitativo en mi vida. Ya no dependía del teléfono de mis hijos, ni de la televisión, para respirar vida. La vida estaba en mis platos humeantes y en las carcajadas nocturnas. Y lo mejor de todo es que, sin saberlo, había encontrado mi propio círculo de autocuidado: pasear, dormir mejor, comer mejor, tener más energía, volver a pasear. Un círculo virtuoso que giraba alegremente frente al círculo vicioso de antes. La alegría de recuperar el sueño y la mesa compartida fue el motor que me impulsó al siguiente paso: empezar a reconsiderar mi relación con los médicos y mis visitas al hospital. Porque, claro, ahí también llegaron sorpresas. Durante los años de dolor y encierro, mi segundo hogar habían sido las salas de espera de los hospitales y las consultas de mi médico de cabecera. Conocía de memoria el calendario de citas, el olor a desinfectante de los pasillos, los rostros cansados de otros pacientes que parecían mis compañeros de curso en esa extraña escuela de achaques. Y lo peor, gran parte de mi pensión se iba en tratamientos, análisis, pequeños frascos de diferente tamaño con nombres impronunciables. Era como sostener una farmacia entera en la mesilla de noche. La verdadera sorpresa vino después de meses de caminatas y de cambios de hábito. Empecé a necesitar menos visitas médicas. Al principio pensé que era casualidad, que simplemente coincidía, que no había brotado nada nuevo, pero no. La realidad era que mi dolor, aunque no desaparecía, era mucho más leve, más manejable. El propio médico lo notó en una revisión. Está usted mejor de ánimo, y eso no se consigue en la farmacia. Sonreí porque en parte tenía razón. Un hecho de sabiduría que aprendes con los años es que la prevención vale más que el remedio. Y esa idea, que parecía tan aburrida cuando era joven, ahora era mi mejor inversión diaria. Lo que ganaba con cada paseo, lo que ahorraba en cada receta, era mi manera de estar vivo sin hipotecar mis recursos. Dato curioso que descubrí en uno de esos folletos de salud del centro comunitario. Se estima que cerca del 40% de los medicamentos prescritos a personas mayores están duplicados o son evitables con cambios de estilo de vida. ¿Podéis creerlo? No digo que todos lo sean, pero sí que muchos ancianos viven atados a pastillas que podrían reducirse si existiera un poco más de educación preventiva. Y yo me convertí sin querer en estudiante ejemplar de esa asignatura. Sin embargo, aquí asoma un debate académico abierto. ¿Debe el sistema sanitario, invertir más en prevención comunitaria, clases, actividades físicas, educación, o seguir centrado en la atención clínica y farmacológica individual? Hay quienes argumentan que lo primero ahorraría millones y mejoraría la calidad de vida en masa. Otros replican que es injusto porque no todos tienen la disciplina ni la posibilidad de aprovechar esas actividades. Yo mismo, sentado en esa consulta, no tenía una respuesta definitiva, pero sí sabía que lo que estaba haciendo funcionaba en mi vida concreta. Otra enseñanza valiosa fue aprender a utilizar mejor los recursos públicos. El centro de salud del barrio ofrecía controles gratuitos de tensión y azúcar. El
ayuntamiento tenía programas de ejercicio adaptado en el polideportivo. Incluso descubrí que el médico venía una vez por semana al centro de mayores para charlas preventivas. Y antes, ¿sabéis qué hacía yo? Lo ignoraba todo por pereza. Ahora corría a apuntarme, casi como un estudiante al que le regalan talleres. Los medicamentos comenzaron a disminuir. La pastilla para el dolor, de tomarla a diario, pasó a ser únicamente cuando fuera necesario. Y cada vez era menos necesario. La caja que antes desaparecía en un mes, ahora me duraba 2, incluso más. Eso significaba que además de ganar salud, estaba ganando dinero. Imaginen a un abuelo feliz calculando que su monedero respiraba mejor porque no se lo tragaba la farmacia. Recuerdo una conversación curiosa. El farmacéutico me dijo sonriendo: «Don Manuel, ya no se le ve tanto por aquí». Y yo le contesté: «Eso es porque he cambiado la receta. Ahora camino 30 minutos diarios y río con mis amigos». Él se rió también, pero luego me susurró: «Pues le diré que esa receta vale más que todas las que vendo detrás de este mostrador». También aprendí pequeños trucos. Por ejemplo, al ir a la farmacia, llevaba siempre los blísteres de medicamentos usados para que revisaran si había prescripción duplicada. Un detalle simple que ahorró más de un error. Y otro truco: nunca aceptaba de inmediato que me recetaran algo nuevo, sin preguntar si existía alternativa no farmacológica. A veces el médico torcía el gesto, pero en varias ocasiones la respuesta fue: bueno, podría intentarse con ejercicio y buena alimentación. No quiero dar la impresión de que me volví un gurú antimedicina. Nada de eso. Los tratamientos me salvaron en momentos críticos y sigo atendiendo mis controles. Lo que cambió fue mi relación con ellos. Pasé de ser esclavo de las citas a sentir que yo mismo podía influir. Tenía margen, tenía voz en mi historia, y esa sensación era nueva y poderosa. Una mañana, comentando en el grupo del parque, nos dimos cuenta de que entre todos habíamos reducido nuestras visitas al hospital casi a la mitad. Tan orgullosos de nuestro hallazgo, inventamos un lema: Club de Caminantes, menos facturas médicas. Incluso pensamos en imprimir camisetas, pero al final lo dejamos en la broma. La broma, sin embargo, valía como símbolo de nuestro logro. Hubo un día curioso. Un vecino joven me preguntó por qué estaba tan alegre últimamente. Le respondí: porque descubrí cómo derrotar al monstruo más caro, el hospital. El pobre no entendió, pero yo me reí solo de mi exageración. Y es que la ironía es otra medicina que, hasta este momento, también pagaba 0 euros. En conclusión, esos meses me enseñaron que el camino hacia la salud no estaba en la puerta del hospital, sino en mi propia puerta de casa, al abrirla y salir a caminar. El dinero ahorrado en medicinas se tradujo en fruta fresca en el mercado, en un nuevo par de zapatos cómodos, en más cafés en compañía. Y cada decisión me devolvía algo que antes daba por perdido: la autonomía. Lo mágico es que el ahorro económico vino acompañado de la sensación de que mi vida ya no giraba alrededor del dolor, sino alrededor de las cosas pequeñas que yo elegía. Dormía mejor, comía bien, y las consultas médicas empezaban a ser un recordatorio
de lo que yo había dejado atrás, no una costumbre inevitable. Ese terreno ganado me llevó a un nuevo tipo de reflexión. Si ya podía manejar mejor el dolor y los gastos, entonces era momento de revisar mi entorno cotidiano, porque de nada servía estar más fuerte si mi propia casa podía convertirse en una trampa peligrosa. Y así descubrí que, a veces, el mayor enemigo no son las enfermedades, sino los rincones de tu salón. Cuando pienso en todos los peligros que enfrentamos los mayores, a veces no son las grandes enfermedades las que me inquietan, sino el simple suelo de mi propio baño. Sí, habéis oído bien. El mayor enemigo, en ocasiones, no es el colesterol ni la tensión elevada, sino una baldosa húmeda que, a las 6 de la mañana, decide convertirse en pista de patinaje olímpico. Fue tras ver a un vecino hospitalizado por haberse caído en casa cuando decidí que mi hogar necesitaba un rediseño completo. No un rediseño lujoso de revista de decoración, claro, sino un plan de supervivencia doméstica. Empecé por donde más miedo me daba, el baño. Compré una alfombrilla antideslizante y la coloqué al lado de la ducha. Instalé una barra metálica junto al inodoro y otra en la bañera. Os confieso que la primera vez que me agarré a aquella barra y me sentí seguro, respiré aliviado. Algo tan sencillo como un trozo de metal podía significar no acabar en urgencias. En la habitación, retiré alfombras sueltas que antes parecían bonitas, pero que, ahora lo sé, eran trampas disfrazadas. Aprendí a colocar los cables de los electrodomésticos pegados a la pared y hasta compré unas pinzas de plástico para que no quedaran colgando. Así no tropiezo, me decía orgulloso. Y aunque sobre el papel parece aburrido, en realidad era como si mi casa entera respirara. Te cuido, no tengas miedo de mí. La entrada del piso fue otro asunto. Mi zapatero estaba lleno de calzado viejo y desordenado. Resultado, cada vez que necesitaba unos zapatos, debía estirarme hasta arriba y poner en riesgo el equilibrio. Solución: bajé mis pares más usados a la parte baja. Fue un gesto de humildad doméstica. No necesitaba 5 pares para alternar. Bastaban 2 o 3, siempre a mano y siempre seguros. Un descubrimiento genial fue la luz automática. Mi hijo me instaló una bombilla con sensor de movimiento en el pasillo que lleva al baño. Ahora, cuando me levanto de madrugada, no tengo que andar buscando el interruptor. A tientas. En cuanto pongo un pie, el pasillo se ilumina como escenario de teatro. Y confieso que, al principio, me hacía gracia sentirme una especie de diva con luces dedicadas solo a mí. Aquí comparto una sabiduría de la vejez. El verdadero lujo, cuando uno envejece, no es tener objetos caros, sino tener un entorno sin obstáculos. Sí, es una verdad poco glamorosa, pero es la diferencia entre caerse o no. Los jóvenes suelen fijarse en la tele de última generación o en el sofá de diseño. Nosotros sabemos que el mango antideslizante y la bombilla de sensor valen más que toda esa fanfarria. Dato extraño que encontré en un boletín. En Finlandia existe el Día Nacional para prevenir caídas en ancianos. Ese día, asociaciones enteras organizan eventos para enseñar a colocar alfombras,
usar zapatos seguros y hasta cómo levantarse si uno se cae. Imaginar un país entero practicando cómo caerse y levantarse suena cómico, pero tiene todo el sentido. Aquí surge también un debate académico. Los urbanistas discuten si el diseño de las viviendas debería tener universalidad para adaptarse a todas las edades, o si deben construirse casas especiales para ancianos con movilidad reducida. Los defensores del diseño universal dicen que, si se construye pensando en seguridad desde el inicio, todos, jóvenes, adultos y viejos, se benefician. Otros replican que eso encarece demasiado y que es mejor hacer viviendas estándar y, si se necesitan, hogares especiales. Yo solo sé que si esas barras metálicas vinieran ya de fábrica, muchos huesos se salvarían de fracturas. La transformación del hogar no terminó ahí. Empecé a fijarme en la calefacción. Yo era de esos que dormían con manta eléctrica sin apagar, pensando que así me cuidaba. Pero una noche desperté sudando y entendí que podía ser peligroso. Ahora siempre uso temporizador. Y además, coloco el interruptor cerca de la cama. Otro pequeño cambio. Otro respiro de seguridad. En la cocina, reduje el número de utensilios que mantenía a mano. Antes tenía un cajón atestado, cucharones, tapas, cuchillos, cucharas que nunca usaba. Y claro, cada vez que necesitaba algo, me inclinaba demasiado. Así que organicé el cajón con lo indispensable. Lo demás, lo doné. Me sentí ligero, incluso más joven, porque la sencillez también rejuvenece. Los amigos del parque se rieron mucho el día que les conté que había pegado con cinta adhesiva una lista gigante en la nevera con los números de emergencia. Parece que estés en misión espacial, bromeó Antonio. Pero yo respondí, en cierto modo lo estoy. Vivir solo a mi edad es como estar en una nave. Y tener la radio de emergencia lista puede salvarme. Y tenía razón. Tenía escrito el número de mi hija, el de mi vecina de confianza y, en grande, el 112. Por la noche, cuando enciendo la lamparita de la mesilla, me siento tranquilo, sabiendo que mi casa dejó de ser un campo de minas. Ahora es un refugio preparado. Y esa tranquilidad es también parte del cuidado de la salud. Dormir sabiendo que estás seguro multiplica el descanso. Aquí añado una anécdota cómica. Un día invité a mis nietos. Ellos corrieron por la casa como si fuese un parque de aventuras. Cuando vieron la barra metálica en el baño, el mayor dijo, «Abuelo, ¿has puesto un gimnasio?» Y luego, los dos se colgaban de la barra, haciendo piruetas. Yo, riendo por dentro, pensé que todo aquello que para mí era supervivencia, para ellos era diversión. Y quizá tenían razón. La seguridad puede tener también un lado juguetón. Gracias a esos cambios, dejé de temer las madrugadas. Dejé de temblar al entrar en la ducha. Dejé de agacharme con el corazón en la boca. Era como si mi casa me abrazara, en lugar de empujarme al desastre. Con todo eso resuelto, mi bienestar físico dio un salto más. Y entonces, naturalmente, me pregunté, ¿de qué sirve todo este esfuerzo si la mente comienza a olvidar? ¿Cómo puedo cuidar también mi memoria para que acompañe a este cuerpo rescatado? Pues allí comenzó otro capítulo, igual de desafiante, el de entrenar el músculo invisible de la memoria. Después de asegurar el cuerpo contra tropiezos y caídas,
comprendí que debía empezar también a cuidar lo que no se ve, la memoria. Porque, ¿de qué sirve poder caminar más o tener la casa preparada si luego olvido apagar el fuego, confundo las llaves o me pierdo en una conversación? Ese pensamiento me atravesó una mañana en la que tardé 5 minutos en recordar dónde había dejado las gafas. Y cuando por fin las encontré, estaban puestas en mi cabeza. Sí, así de cómico, aunque por dentro lo noté como una alarma. Decidí, entonces, que la memoria debía tratarse como un músculo al que también hay que ejercitar. Y lo curioso es que no tardé en descubrir que había más opciones que los típicos crucigramas. Empecé con algo minúsculo: leer los titulares del periódico todas las mañanas. Lo hacía en voz alta, aunque estuviera solo, y esa voz, resonando en la cocina, era mi modo de decirle al cerebro: despierta, aquí estás, aún puedes. La escritura llegó poco después. Compré una libreta de tapas verdes y empecé un diario. No un diario poético ni literario. Nada de eso. Solo escribir cada noche qué había comido, con quién había hablado y si había soñado algo raro. A veces mi letra temblaba. Otras veces me animaba a dibujar garabatos. Pero cada página se convertía en un salvavidas. Un recordatorio tangible de que mi vida no se deslizaba en el olvido. Aquí dejo una perla de sabiduría de la vejez. La memoria no se sostiene con recuerdos memorables, sino con la disciplina de registrar lo cotidiano. Son los detalles pequeños. ¿Qué desayunaste? ¿Qué te dijo tu vecino? ¿Qué flores viste en el parque? Los que construyen un camino estable. La gran foto se sostiene con ladrillos menudos. Dato curioso para añadir al relato. En un estudio realizado en Italia, se demostró que las personas mayores que aprendían algo nuevo, como tocar un instrumento sencillo o practicar un idioma básico, lograban retrasar el deterioro cognitivo, incluso más que quienes solo hacían crucigramas. Yo no me apunté a clases de guitarra, no llego tan lejos, pero por influencia de una amiga del grupo, me puse a memorizar refranes. Cada semana me proponía uno, y lo compartía en voz alta. A quien madruga, Dios le ayuda. Más vale tarde que nunca. Ellos me aplaudían como si estuviera dando un discurso en Naciones Unidas. Y por si acaso pensáis que esto es aburrido, os cuento una anécdota graciosa. Un día me propuse aprender a la vez 2 refranes y terminé mezclándolos. Dije: camarón que se duerme, nunca es tarde si la dicha es buena. Nos reímos tanto que aún hoy el grupo os sigue repitiéndolo como lema. Aquí se abre un debate serio en el ámbito académico. ¿Son eficaces estas estrategias caseras de estimulación cognitiva o solo retrasan lo inevitable? Algunos neurólogos defienden que el cerebro tiene plasticidad hasta edades avanzadas y que el entrenamiento realmente crea nuevas conexiones. Y otros, más escépticos, sostienen que todo es un placebo emocional. Lo que ayuda es la sensación de control más que los ejercicios en sí. Yo no sé quién tiene razón, pero sí sé cómo me siento después de leer titulares o escribir en mi libreta: activo, menos temeroso, incluso orgulloso. Y esa emoción ya vale por sí misma. La memoria no vive sola, vive acompañada de la voz. Por eso me propuse hablar cada día con alguien, aunque fuera
con el portero del edificio, al sacar la basura, me presentaba con cualquier excusa. Buenas tardes. Qué calor hoy. Y aunque la charla durase 1 minuto, era un recordatorio de que las palabras fluyen mejor cuando se usan. ¿No os pasa que cuanto menos hablas, más torpe te vuelves al hablar? Pues exactamente eso hay que evitar. Una rutina nueva del grupo fue intercambiar pequeñas lecciones. Una señora nos enseñó un ejercicio divertido. Con una mano dibujar círculos en el aire y con la otra triángulos. Os podéis imaginar lo ridículos que parecíamos en mitad del parque, agitando los brazos con formas imposibles. Un joven que pasó por allí nos grabó disimuladamente. Seguro que nos subió a las redes, como abuelos alienígenas, invocando naves. Nosotros, encantados, porque nos reímos a carcajadas y, de paso, entrenamos el cerebro con coordinación motora. Mis hijos de nuevo notaron cambios. En lugar de escuchar mi voz apagada, ahora escuchaban historias de nuevos trucos de memoria, chistes mezclados y actualizaciones de los refranes de la semana. Mi hijo pequeño me dijo: «Papá, ni yo tengo tantos planes de entrenamiento mental». Y yo respondí: «Pues a tu edad deberías empezar. No esperes a los 70». Un detalle bonito ha sido redescubrir viejas canciones, no con nostalgia dolorosa, sino como ejercicio. A veces tarareo. No importa si me acuerdo de toda la letra o si me invento la mitad. Lo importante es que la melodía despierta recuerdos enterrados, un aroma, una frase, y de repente me veo joven en una verbena de los 60. Es como tener viajes gratis en cápsulas de memoria musical. La casa también se adaptó a este propósito. Pegué notas adhesivas en lugares clave. Apagar el fuego. Cierra la ventana. ¿Has tomado agua? Al principio me sentía ridículo viendo papeles flotando por la pared, como si fuera el despacho de un detective privado. Pero pronto se volvieron aliados. Y más tarde, mis nietos se encargaron de decorarlos con dibujos. Así mis recordatorios tienen flores, cohetes y caras sonrientes. Más que una casa de anciano, parece un taller artístico en miniatura. He aprendido a recordar gracias también a dar paseos describiendo en voz alta lo que veía. Podría parecer un anciano desvariado, hablando solo. Árbol alto, banco verde, perro pequeño, señora con sombrero. Pero no, era entrenamiento. Y, para ayudarme a no sentirme raro, inventé como broma que estaba narrando un documental de mi propio barrio. Estilo National Geographic, me decía. Observen cómo el ejemplar masculino de la especie humana mayor cruza el paso de peatones sin apuro. Hasta el dolor de espalda desaparecía un poco de la risa. La verdad es que ese cuidado de la memoria me regaló confianza. No porque no olvide cosas, claro que olvido, sino porque ya no me agobia tanto. Sé que puedo reforzarlo, sé que puedo compensarlo. Y mientras la ciencia discute si realmente sirve o no, yo disfruto de cada garabato en mi libreta, de cada refrán mal dicho y de cada melodía que resucita. La mente, como la espalda, no se resigna si se la mima a diario. Y con esta fuerza renovada, no solo pude recordar mejor mi día a día, sino que también redescubrí otro universo donde la memoria se mezcla con los sabores, la cocina y el mercado. Aquellas rutinas que habían sido monotonía
y se transformaron en espacio de sabiduría compartida. Con la memoria ya entrenada, descubrí que mi siguiente escenario vital estaba en la cocina y en el mercado. Sí, ese territorio donde la nevera y la cesta de la compra cuentan tantas historias como un álbum de fotos. Durante un tiempo, mis comidas fueron deprimentes. Pan seco, galletas a medio abrir y sopas de sobre. Más que alimentarme, sobrevivía. Pero un buen día, gracias a aquel grupo del parque, la cocina se reactivó en mi casa como si alguien hubiera encendido un fuego simbólico. Todo empezó cuando Carmen me regaló un tupper de lentejas. Al calentarlas, el olor llenó la habitación y sentí algo que llevaba tiempo olvidado. La ternura del sabor casero. No era solo comida, era un mensaje. Aquí tienes un plato preparado con cuidado, porque importas. Y aquella cucharada fue como un sermón sin palabras. Y desde entonces, decidí que también yo quería devolver esa ternura con mis propios guisos. Aunque fueran torpes al principio, me armé de valor. Fui al mercado local y allí conocí un mundo que me había negado durante años. Al principio me intimidaba ver tanto color, tomates brillantes, acelgas verdes, pescados con ojos enormes que parecían juzgarme. Pero poco a poco descubrí que hablar con los tenderos era tan entretenido como comprar. Una mujer del puesto de verduras me corrigió. No coja esos calabacines, mejor estos pequeñitos, que son tiernos. Y me enseñó a escogerlos tocando la piel. Ese día volví a casa con las bolsas llenas y con una sensación similar a la de un explorador. Había conquistado la plaza del mercado. Aquí aparece la sabiduría de la vejez. Entendí que la compra no era una tarea aburrida, sino una forma de mantenerme conectado al mundo. Conversar con el panadero, comentar el precio de la fruta, escuchar el rumor del mercado. Todo eso me recordaba que yo seguía siendo parte de la vida social. La comida era excusa. El verdadero plato fuerte era la conversación. Dato curioso. Leí que en Francia existe una tradición llamada el marché social, donde muchos ancianos van al mercado diario solo para hablar con los vendedores. Aunque no tengan mucho que comprar, es tan común que los comercios lo saben y cuidan especialmente ese trato. Cuando descubrí ese dato, entendí que no estaba solo. Millones de mayores en el mundo sabemos que un saludo en el mercado alimenta casi tanto como la fruta. En el parque, organizamos una especie de trueque semanal. Cada uno cocinaba algo barato y lo compartía. Carmen sus croquetas, Antonio sus pimientos fritos, yo algún invento con legumbres. La presentación pocas veces era digna de revista, pero lo importante era el intercambio. Nos reíamos diciendo que teníamos la ONU del puchero, donde la paz mundial se firmaba con platos calientes. Aquí se abre un debate académico interesante entre nutriólogos y antropólogos. ¿Es más importante el contenido nutricional exacto, proteínas, vitaminas, calorías, o el contexto cultural de cómo se prepara y comparte el alimento? Unos afirman que lo esencial es el balance químico, otros que el hecho de cocinar juntos y comer en compañía estabiliza emociones, lo cual repercute en la digestión. Mi opinión personal es que ambos mundos se necesitan. El guiso con sabor y risas
se absorbe mejor que la comida triste, aunque esté llena de vitaminas. Volviendo a la práctica personal, empecé a organizarme con la nevera. Antes la abría y encontraba yogures caducados o verduras marchitas. Ahora, con un calendario pegado, marcaba cuándo había comprado cada cosa. Un pequeño truco que evitaba desperdicio. Y otra novedad, guardaba raciones pequeñas, listas para calentar. Porque descubrí que cocinar era divertido, pero cocinar demasiado terminaba siendo agotador. Un día cometí un error divertido. Fui al mercado con la idea de comprar solo 2 cebollas y acabé cargando con 3 kilos por culpa de la oferta 3 por 1. Cuando llegué al parque y lo conté, las carcajadas fueron generales. ¿Qué piensas montar? ¿Una fábrica de cebollas? Al final repartí entre mis compañeros y nos pasamos la semana comiendo ensaladas, sofritos y hasta experimentando con cebolla al horno. La moraleja: las ofertas pueden convertirse en motor de amistad. Los nietos también entraron en la fiesta culinaria. Una tarde vinieron a visitarme y yo les enseñé a hacer tortilla de patatas. La mía estaba lejos de ser perfecta, pero ellos disfrutaron batiendo los huevos y girando la sartén como si fuese magia. Cuando la probamos, aunque salió un poco chamuscada, ellos dijeron: «Abuelo, es la mejor del mundo». Y yo pensé, quizá no sea la mejor tortilla, pero sí es la mejor memoria. Otra cosa graciosa de esta etapa fue volver a cantar mientras cocinaba. Sí, cantar. Mientras revolvía la cazuela, tarareaba cualquier melodía, y eso convertía la cocina en un escenario. Mis vecinos probablemente escuchaban mis improvisaciones, pero yo lo vivía como un pequeño concierto privado. Gracias a esta recuperación de la cocina y el mercado, mis conversaciones telefónicas con mis hijos cambiaron de tono. Ya no hablábamos solo de achaques, ahora comentábamos menús. «Papá, ¿cómo hiciste ese guiso de garbanzos?» «Oh, mi hija, ¿de verdad preparaste tu propia tortilla?» Era un cambio sutil, pero implicaba que ya no era solo receptor de cuidados, sino generador de historias nuevas. La comida casera, el mercado, las croquetas compartidas y hasta la cebolla excesiva se convirtieron en capítulos de mi nueva vida. Y poco a poco descubrí otro ritmo, en el que el cuerpo y el ambiente debían sincronizarse en las estaciones, porque, aunque uno pueda cocinar y conversar, el clima y sus cambios marcan nuestro día a día con más fuerza de lo que parece. Si hay algo que marca de verdad la vejez, no son solo los años, sino el poder que tienen las estaciones sobre nuestro cuerpo. Cuando uno es joven, el verano se soporta con un ventilador, el invierno con una manta y la primavera fastidia como mucho con un par de estornudos, pero con la edad, cada estación se convierte en un reto logístico. El frío es cuchillo, el calor es mazazo, la humedad pega como plomo, y hasta una ligera brisa de primavera puede estornudarte el ánimo entero. La primera estación que me obligó a hacer ajustes fue el invierno. Me daba miedo salir a la calle por el hielo, miedo a resbalar en las aceras. Así que adopté una norma estricta: zapatos con suela antideslizante, aunque fuesen feos, bufanda casi hasta los ojos y calcetines dobles. Y en casa, nada de mantener la calefacción a tope. Descubrí que lo más importante era ventilar 10 minutos por la mañana y luego abrir cortinas
para atraer al sol. Esa combinación, más una manta ligera sobre las rodillas, era mi receta para sobrevivir. La sabiduría que aprendí fue clara. Abrigar los pies es abrigar el ánimo. Puede parecer trivial, pero cuando los pies están fríos, el resto del cuerpo se rinde. En primavera, mi gran enemigo fue el polen, tos, picor en los ojos y la sensación de que hasta el perro del vecino era un ramo de flores con patas. Pero aprendí un truco: salir a caminar más tarde, nunca al amanecer, cuando el aire todavía arrastra polen fresco. Y, sobre todo, usar mascarillas ligeras. ¿Quién me iba a decir a mí, antes de la pandemia, que ese invento acabaría siendo mi aliado contra la alergia? Un dato curioso: descubrí en un documental que los aborígenes australianos identifican más de 6 estaciones distintas al año, según cambios de viento, lluvias y floraciones. Pensé, con razón viven más en equilibrio con la naturaleza, porque escuchan al cuerpo y no al calendario. Nosotros, en cambio, empeñados en solo 4. Luego viene el verano, ese horno cruel. Antes intentaba soportarlo sin aire acondicionado, porque me preocupaba la factura de la luz. Pero mi trabajadora social me miró seria y dijo: no es lujo, es prevención. Así acepté. Coloco el aire a 26 grados, nunca menos, y lo enciendo por horas. Eso, junto con beber agua constantemente, aunque no tuviese sed, me salvó más de una tarde en la que el calor era insoportable. Y aquí entra la cuestión de sabiduría. Aprender a beber antes de tener sed. Puede sonar obvio, pero es la diferencia entre un mareo y una tarde tranquila. El otoño, sin embargo, trae otro fantasma: la humedad y los resbalones con hojas mojadas. Allí, mi estrategia fue bastón con goma específica en la punta y caminar como explorador, lento y firme. Además, aprendí a cambiar de calcetines a mitad del día cuando se humedecían. Ese simple truco evitó dolores y escalofríos. Entre amigos, siempre comentábamos: cada estación es como un examen, y el que aprueba pasa al siguiente año. Reino de risas, claro, pero con fondo de verdad. En este punto, se nos planteó un debate en nuestro grupo de caminantes, y también aparece en charlas académicas. ¿Debería el sistema de salud público ofrecer orientación estacional a los mayores, casi como manuales de supervivencia climática? Algunos opinan que sí, que habría que repartir guías sobre calor, frío y polen, porque un simple consejo puede salvar vidas. Otros dicen que eso es paternalista, que cada familia debería ocuparse de sus mayores. Yo defiendo la primera opción, mejor que sobren guías que falten. En toda esta adaptación, encontré un aliado importante: la rutina. Cada estación, yo elaboraba mi kit. En invierno, manta y calcetines. En verano, agua fría y sombrero. En otoño, bastón con goma nueva. En primavera, mascarilla y gafas de sol. Hasta hice cajas separadas con etiquetas. Mis nietos un día las vieron: caja verano, caja invierno. Me dijeron: abuelo, pareces superhéroe con tus cajas de poderes por temporada. Me reí, pero en cierta medida tenían razón. Aquellos objetos eran mis armas
para combatir al enemigo invisible del clima. Dato extraño. Aprendí que el corazón de muchas personas mayores se ve afectado por cambios bruscos de presión atmosférica. Por eso algunos ancianos, y me temo que yo incluido, servimos de barómetro viviente. Un día llegué al parque y dije, se viene lluvia, me duele la rodilla. Nadie se rió. Todos lo entendieron, porque también lo vivían. Así nació nuestra broma, llamarnos entre nosotros la estación meteorológica ambulante del barrio. Hubo un día especialmente divertido. Hacía calor sofocante y decidimos caminar dentro del pasillo del edificio de Carmen porque tenía baldosas frescas. Ahí estábamos 10 personas mayores dando vueltas al pasillo, mientras los vecinos salían con cara de susto. Uno nos preguntó, ¿están ensayando una coreografía? Y Carmen respondió, sí, la coreografía del verano, patrocinada por el calor. El vecino se echó a reír y terminó acompañándonos unos minutos. Al final, entendí que las estaciones no eran un obstáculo, sino parte del ritmo vital. Adaptarse a ellas me dio disciplina, y la disciplina se convirtió en compañera fiel. Y con la seguridad en casa, la memoria entrenada y un cuerpo preparado para estaciones, comprendí algo aún más profundo, que todo este esfuerzo de cuidarme no solo me beneficiaba a mí. En realidad, estaba construyendo un regalo silencioso para mis hijos y nietos. La tranquilidad de saber que su padre y su abuelo se mantenía fuerte, independiente y contento. Y eso se convirtió en el mayor orgullo de esta etapa. Si habéis seguido conmigo este viaje desde aquella primera mañana en la que apenas podía levantarme de la cama, ahora entenderéis por qué digo que cuidarme no ha sido un acto egoísta, sino un regalo silencioso para mis hijos. Porque cada gesto de autonomía, cada plato de lentejas, cada vuelta al parque en compañía y cada noche de sueño profundo se tradujo en algo tan valioso como la tranquilidad de los míos. Mis hijos siempre me han querido, pero sé que durante mucho tiempo les preocupaba ser los carceleros de un padre que se quejaba constantemente. Yo me pasaba las llamadas telefónicas repitiendo dolores, y ellos, allí al otro lado, sin poder hacer nada, cargaban la culpa de no venir tan seguido como yo deseaba. Era una relación teñida de reproches silenciosos, hasta que las cosas cambiaron. Un día, mi hijo mayor me llamó, y en lugar de escuchar a un padre apagado, se encontró con un hombre entusiasmado, describiendo cómo había preparado una salsa improvisada con tomates del mercado. Él se rió y me dijo, «Papá, parece que ahora hablas más de recetas que de dolores». Nunca una frase me había sonado tan dulce. Esa fue la confirmación de que lo que estaba haciendo no era solo mejorar mi vida, sino liberar a mis hijos de una carga emocional. Saber que su padre estaba bien, sociable, activo, les devolvía libertad para vivir sin remordimientos, y ese regalo invisible lo considero más valioso que cualquier herencia material. Aquí comparto la sabiduría de nuestra edad. El mejor legado para los hijos no siempre es dinero o bienes, sino el ejemplo de cuidarse y mantener alegría. Los nietos lo entienden incluso más rápido, cuando ven a su abuelo reírse, cocinar, caminar con amigos
Graban ese recuerdo como modelo de lo que significa envejecer con dignidad. Dato curioso. En un estudio realizado en Alemania, se comprobó que los nietos que conviven o visitan a abuelos activos suelen desarrollar más empatía y un sentido de obligación positiva hacia los mayores. En cambio, cuando los ven pasivos o quejumbrosos, crece la distancia. El comportamiento de una sola persona puede moldear la cultura de toda una familia. Aquí surge un debate inevitable y que escucho a menudo en programas de radio. ¿Es justo que los mayores nos sintamos obligados a no ser carga para las nuevas generaciones? ¿O es deber de los hijos cuidar sin quejarse? Hay expertos que dicen que esa presión de independencia puede ser dañina, porque invisibiliza la necesidad real de asistencia. Otros sostienen que la autonomía es nuestra única arma contra residencias masificadas. Mi reflexión es sencilla. No se trata de forzar ni la dependencia ni la independencia absoluta, sino de un equilibrio. Yo me cuido todo lo que puedo, y cuando no pueda, pediré ayuda, pero sabiendo que entre tanto he regalado muchos años de tranquilidad. Hubo un momento clave, un domingo, en el que vinieron mis hijos y nietos a comer. No hubo grandes platos, solo una tortilla, una ensalada compartida y algo de fruta, pero la mesa estaba llena de risas. Al despedirse, mi nuera me abrazó y dijo: «Se nota que estás feliz, y eso nos hace felices a todos». Esa frase justificaba hasta el último paso que había dado en el parque. Y sí, claro que mi futuro es incierto. Nadie puede saber si terminaré en una residencia o si mis piernas dirán: «Basta mañana mismo». Pero lo que sí sé es que ahora vivo con calma y que no paso mis días mirando un teléfono en espera de llamadas angustiadas. Hoy soy yo quien marca para contar anécdotas, y mis hijos contestan alegres porque no temen recibir malas noticias. El mayor tesoro de este viaje ha sido transformar la soledad en comunidad, el dolor en disciplina, el insomnio en descanso y la angustia de ser carga en el orgullo de ser ejemplo. He comprendido que la vida no se acaba cuando aparecen las arrugas o los dolores, sino cuando dejas de inventarte motivos para sonreír. Y si un nieto me preguntara qué le dejo como herencia, le diría: te dejo el mapa de cómo caminar despacio, pero firme, cómo reírte de ti mismo y cómo seguir aprendiendo aunque olvides las gafas en la cabeza. Ese mapa vale más que cualquier testamento notarial. Este regalo invisible lo deposito cada día en la forma de vida que llevo. Y aunque no lo puedan guardar en una caja, es un legado que viajará con ellos donde vayan. Ahora, con todo este recorrido completo, puedo mirar atrás y reconocer a aquel hombre que no se atrevía a salir de la cama. Le mando un saludo compasivo, porque gracias a esa primera lucha con el edredón, nació esta historia. Ahora, bajemos el ritmo. Hemos caminado juntos por meses y años de transformación, y con cada paso hemos tejido un relato donde el dolor se vuelve maestro, la risa medicina y la rutina un abrazo. Imagina que apagamos las luces por completo. El aire en la habitación se queda quieto, pero dentro de ti aún reverbera el eco de risas compartidas, de ollas que hierven suavemente,
de paso sobre la tierra húmeda del parque. La historia que acabas de escuchar no es un cuento ajeno, es un espejo de posibilidades, porque todo comenzó con un solo gesto, tan sencillo como abrir una ventana y beber un vaso de agua. Y a partir de ahí, el resto brotó como un río en calma. Puede que estés cansado, que te parezca que los cambios son inalcanzables, pero recuerda la enseñanza escondida. No hace falta correr, basta con dar un paso pequeño, pero constante. No necesitas millones, ni aparatos caros, solo voluntad, humor y compañía. La vida, incluso en la vejez, se despliega en pequeños actos de disciplina y ternura. También recuerda que no importa estar solo en casa, siempre hay una voz disponible en la vecina, en el tendero del mercado, en el nieto curioso, en el amigo del parque. Cada saludo, cada conversación ligera, es un hilo invisible que teje el manto contra la soledad. Y mientras este relato se desvanece, quédate con una sensación final. Cuidarse es también una forma de amar a los demás. Es el regalo más silencioso y, al mismo tiempo, el más poderoso. Así que respira hondo. Siente el peso ligero en los hombros. Deja que el sueño te abrace. Y al abrir los ojos mañana, recuerda que la historia continúa contigo. Fin del guión. Buenas noches.